Amado Señor, nos acercamos a ti en este día para darte gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar sentados sin que exista, Señor, alguien que nos esté impidiendo escuchar tu palabra, a no ser que seamos solamente nosotros por la indiferencia a tu palabra o tal vez simplemente por la flojera. Ayúdanos a que esto no nos ocurra, Señor. Y te pido también que nos des sabiduría, humildad y entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Ayúdame especialmente a mí a que en esta última sesión podamos sembrar la semilla pura, Señor. Y ayúdanos a guiar a las personas a tener un interés mayor para estudiar tu palabra sin tendencias. Oro esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, estamos en la quinta sesión. Tan rápido pasó todo y espero que con la explicación de hoy podamos ser estimulados. No creo que entendamos todo, no se preocupe por no entender todo. Como le dije, esto toma por lo menos un año. Eso quiere decir que no es de un día para otro. No creas en el cuento que nos han hecho muchas veces en que apenas te acercas a Jesús ya todo se va a ir aclarando. No, es un proceso que dura toda la vida. Eso les puedo asegurar, dura toda la vida. Uno piensa que ya ha conocido, pero después te das cuenta que lo que conociste es nada comparado con lo que el Señor hoy te está dejando ver. Si hoy puedes ver aquello que Dios realmente quiere mostrarte de acuerdo al tiempo en el cual tú estás o a la humildad que tú tengas, mira, te puedo decir que valió la pena estas 5 sesiones. Porque si eso va a ocurrir en tu vida, es decir, Dios te va a abrir tus ojos por la humildad que tengas, especialmente por la humildad, porque Dios revela su palabra a los humildes, va a comenzar en tu vida un nuevo tiempo, como dicen en los mexicanos, un parteaguas, un antes y un después, para que tú tengas una relación mejor, obviamente bíblica, con nuestro Señor. Esa es mi oración para este día. Así es que nos conectamos un poquito con lo anterior. Solamente voy a repasar un poquito de lo que ocurrió con la última clase. Recordemos que estamos hablando de los descendientes de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob le nacieron 12 hijos, incluida su hijita también, Dina. Estos 12 hijos, ¿saben la historia? Se multiplicaron y crecieron, enviaron a uno de ellos como esclavo a Egipto, y esto también fue un plan malo que se transformó en algo bueno por causa de que Dios dice, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y José se mantuvo amando al Señor. Todo fue para bien porque José terminó siendo el segundo después de Faraón. Eso quiere decir que Dios, a pesar de la maldad del hombre, dirige los pasos del hombre, especialmente de aquel hombre que ama, para que termine bien. Dios es como alguien que está jugando ajedrez. Él sabe cómo mover las fichas. Más nos vale a nosotros permitir que Dios mueva las fichas, porque Él sí sabe ganar todas sus batallas. Dios no perdió una sola batalla. Él ganó todas y las va a ganar todas porque no hay quien tenga la sabiduría de Dios. Entonces, es necesario entender este principio. Dios nunca ha perdido, nunca va a perder. El Señor siempre nos ayuda a aprender más que perder. Entonces tenemos que entrar en ese tipo de pensamientos para nunca tirar la toalla, porque hay gente que a veces se ahoga en un vaso de agua y dice, no, yo no sirvo para nada, ya nada va a salir bien en mi vida. No pienses así. Acércate a Dios, ámalo y lo que estés pasando va a terminar para bien. Entonces, piensa en José en este momento, José en Egipto. Cuando él estaba en Egipto, me imagino, yo en sus zapatos, que ha debido haber momentos donde él quiso tirar la toalla, pero no lo hizo, no lo hizo. Fue enviado a la cárcel por una injusticia, aún así no tiró la toalla.
Entonces, gracias a la perseverancia de José, es que ocurre justamente la salvación de las 11 tribus restantes, es decir, de los 11 hijos y de toda la familia de Jacob, 70 personas. Y es por eso que después José los perdonó y todo se restauró. Estas 12 tribus se multiplicaron en Egipto por aproximadamente 430, 450 años. Y en esos 450 años se acostumbraron a vivir en esclavitud. Esta esclavitud para un niño recién nacido, obviamente era la vida normal. Entonces Dios está buscando personas que no estén acostumbrándose a su ambiente de vida, sino más bien que reaccionen y se pregunten, ¿será que este es el plan de Dios en mi vida? Y eso es lo que te invito a ti que te preguntes. La forma de vida que estás llevando hasta el día de hoy, ¿será la voluntad de Dios o tú estás caminando en tu propia voluntad? Y hay una forma de revisar eso. Si estás siendo esclavo de ti mismo o del mundo o de algún faraón quiere decir migrante también, entonces no estás en la voluntad de Dios. Porque si estás en la voluntad de Dios, eh, tu vida va a ser diferente en un sentido de que primero que vas a aprender a tener paz en medio de la tormenta. Eso es importante entender, paz en medio de la tormenta. Nos han contado la historia de que la paz es como cuando todo está tranquilo. No, en el camino de Dios tenemos que aprender a tener paz en medio de todas las circunstancias. Hay momentos tranquilos, pero también hay momentos difíciles y en esos momentos Dios quiere revelarse a nosotros con su paz, la paz de Dios, la paz que viene de lo alto, no la paz del hombre que está basada en cosas materiales. Por lo tanto, en medio de todo esto, las 12 tribus eh, se acostumbraron a eso, pero hubo un remanente que son justamente los papás de Moisés, Jocabed, el papá de Moisés también, y sus hermanos, que estaban cansados con ese estilo de vida. Y eso fue lo que llegó a los oídos de Dios. Dios siempre escucha la oración sincera de alguien que está cansado con el sistema de este mundo, el sistema de esclavitud de este mundo. Entonces, Dios los sacó de Egipto. Ahí comienza una carrera tremenda de salvación para las 12 tribus y todo Israel, obviamente. No solamente fue Israel, sino salieron con Israel muchos extranjeros, dice la escritura. Estos extranjeros obviamente dejaron Egipto y aprendieron a vivir bajo el gobierno de Dios. Recuerden, salieron de Egipto y a los 50 días recibieron la instrucción de Dios. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 20. Uno se pregunta, ¿y por qué 50 días? Salieron de Egipto y 50 días pasaron y recién recibieron la instrucción, los 10 mandamientos. Porque Dios nos da siempre un tiempo para como asentarnos en experimentar lo que es la libertad. Después de 450 años, imagínense cómo es la mentalidad de una persona esclava, de una persona que ha vivido en esclavitud, sus padres, sus abuelos esclavos. Pues una persona no piensa rápidamente en que ya es libre, cuesta saber que uno es libre. Por eso es que Dios siempre nos da un tiempo para asimilar lo que ha pasado. Si tú estás conociendo al Señor eh, como un nuevo amor en tu vida, como tu esperanza, tómate un tiempo para pensar antes de comprometerte con Él. Piensa, mide si vas a poder terminar el edificio llamado Reino de Dios. Y pues después entra, pero con los pies en la tierra, no con el corazón guiándote, sino con los pies en la tierra. Eso es importante entender. Así es que de esa forma es que eh, salieron de Egipto, recibieron la Torá y 40 años después, a causa de la rebeldía de la mayoría de los que salieron, es que tuvieron que dar vueltas en el desierto. Pasaron los 40 años y ellos entraron a la tierra prometida guiados por guiados por Josué. Josué los guió a la tierra prometida y ahí es donde conquistaron la tierra prometida. Esto que usted está viendo en este momento es lo que es Israel conquistado. Pero este Israel, ustedes saben que después de tener los
los gobiernos de Saúl, David y Salomón, gobernando sobre estas 12 tribus, se dividieron y quedaron así: el reino del sur y el reino del norte. Eso es importante entender. Hubo una división del reino, pero entendamos el principio de la historia bíblica. La tierra prometida, que es como un tráiler de la eternidad, implica un gobierno, el gobierno de Dios. ¿Por qué el gobierno de Dios? Porque no eran una religión, era un país, siempre ha sido un país, un reino. En un país existen cosas fundamentales como territorio. Ya había territorio, justamente era la tierra prometida. Ya había un rey. Era Dios, pero lo reemplazaron y quisieron un rey humano. Por eso entró Saúl, David y Salomón, pero había un rey. Había también un pueblo para ser gobernado y principalmente había la Torá, es decir, la constitución política. Estas cuatro cosas implican un reino, no una religión. Eso es importante entender. En un reino hay gobierno, en un reino hay instrucciones. Si tú dices que quieres conocer a Dios o conoces a Dios, necesitas conocer a Dios como rey, no como Santa Claus o como Papá Noel. Si tú conoces a Dios como Papá Noel o como Santa Claus, tu relación con él no va a ser bíblica, va a ser una relación dependiendo la denominación a la cual perteneces. Entonces, eso es religión. La religión normalmente está guiada por emociones. En cambio, el reino de Dios está guiado por decisiones, decisiones que marcan un estilo de vida. La religión también marca un estilo de vida, pero está basado en emociones, en siento aquí, siento allá. No hay Torah. No hay Torah de Dios. Hay una instrucción, pero es una instrucción dependiendo de la denominación en la cual te encuentres. Entonces, no estás en un país. No estás en un país, estás en una religión. Cuando tú dices que quieres entrar al reino de Dios, es como entrar a un país. Este país se dividió a causa de la rebeldía del pueblo, especialmente de Salomón, cumpliéndose lo que dice Deuteronomio 28, las reglas del juego. Les había dicho que estudien un poquito sobre Deuteronomio 28 la anterior semana. Así que si lo estudiaron me van a entender un poquito más, pero si no lo hicieron, les recuerdo que en Deuteronomio 28 están las reglas del juego. Es decir, para saber cómo debes conducirte en el reino de Dios, en el reino de Dios. Si no te lo dijeron antes, pues tengo el privilegio y la responsabilidad también de decírtelo. ¿Por qué digo privilegio? Porque pues me encanta poder ser como alguien que te dice, que te da una luz para caminar en tu camino con el Señor, en el camino del Señor además. Y también diría que es como una luz porque estaría ayudándote a alumbrar tu camino. Es como, imagínense que la FIFA eh, haga que los juegos de fútbol sean sin árbitros, sin reglas. Eso no sería un juego de la FIFA, sería un juego de cualquier otra institución, un juego a la calle. Entonces Dios no está jugando a un juego así, Dios está jugando un juego que tiene que ver con reglas, que tiene que ver con principios, con leyes, como en un país que no pueden torcerse, no deberían torcerse, aunque en el mundo se tuercen. Pero en el reino de Dios no se tuercen. Probablemente parecería que se están torciendo ahora que vivimos en este sistema, pero en tu vida no. No pensemos cambiar todo el mundo. Comienza a cambiar o a implantar el reino de Dios en tu vida, primeramente para después continuar con tu casa y luego con tus parientes y después con los demás. Este reino dividido es muy importante prestar atención a esto porque generalmente en nuestro conocimiento bíblico no entendemos esta división del reino y es ahí donde nos perdemos. Actualmente Israel está como esta imagen que ustedes ven. Esto es lo que recuperaron a partir del año 1948, porque aproximadamente por 1948 años, Judá seguía exiliado, o sea, no tenían tierra. Y antes de 2000 años atrás, antes de 1948,
estuvieron también exiliados, comenzando desde Babilonia, comenzando desde Babilonia. Así es que estamos hablando del año 930 aproximadamente. Si se fijan, Israel, es decir, las 12 tribus de Israel han sufrido varios cambios y esto afecta nuestra fe bíblica. Si no conocemos esta historia, estamos creyendo en una historia de fe que no es bíblica. Y recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque la fe en realidad la fe, vamos a decir en general, es creer en aquello que tú oyes o aquello que tú escuchas. Tú puedes tener fe en las canciones que escuchas. Si esas canciones no te hablan de principios buenos, tu fe va a estar basado en esas canciones emocionales o en esa información filosófica que tienes. Por ejemplo, la motivación. No sé si conocen ustedes a John Maxwell, ah, entre otros. Hay muchos motivadores. Tu fe puede estar basada en esos principios positivistas, filosóficos, que no son malos, son muy buenos. ¿Cómo estaba mi fe? Yo también estaba basado en un tiempo en mi vida en ese tipo de información. Y pues cuando algo me fallaba, yo siempre decía, nunca debo rendirme, pero lo decía en base al pensamiento positivo que yo tenía, porque ese mentor mío, John MacArthur, o otro que tú quieras, me había enseñado eso. Era algo bueno, pero no era algo bíblico. Por lo tanto, era como inflar un globo, cualquier problema me desinflaba. Entonces, no estamos hablando de esa fe, estamos hablando ahora de una fe basada en las Escrituras. Esta es la fe de Dios, la fe que hoy vas a entender el concepto que no varía, es estable, no depende de las emociones, depende de las decisiones, de los principios. Entonces, como vimos la anterior semana, Israel se dividió en dos reinos. No necesitas tomar foto de esto porque ya lo hicimos. Estos dos reinos, después de Salomón, se dividieron en dos reinos, uno con Jeroboam, que se fueron al norte, ustedes recuerdan eso, y es ahí donde iniciaron el borrar la Torá, el borrar los principios de Dios, borrar la presencia de Dios, porque no les convenía económicamente que las 10 tribus regresen a Jerusalén, o sea, se judaicen, como muchos dirían, porque el templo, o sea, el lugar de la presencia de Dios, estaba en Jerusalén y siempre va a estar en Jerusalén. Y no hablo del Jerusalén actual en este momento. Ahí no está la presencia del Señor. Ahora en 2023, la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios se está implantando en los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. Ahí está. Nosotros somos ahora el templo. Somos el Jerusalén de Dios. Se está implantando en nuestros corazones. Porque cuando venga el fin de los tiempos, dice que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo y va a ser implantada, aunque ustedes no lo crean, en ese mismo lugar donde ahora está Jerusalén, ahí mismo. Pero van a ocurrir una serie de cambios hasta ese tiempo, ¿no? Bueno, Jeroboam cambia todo. Poco a poco va cambiando las cosas y es por eso que reciben la disciplina del Señor a través de los asirios. Los asirios hacen que estas 10 tribus sean dispersadas hasta que pierden su identidad. Pierden su identidad. Más adelante usted va a ver más detalles de esto. No lo va a ver en esta clase, pero si usted hace el curso básico, que en un tiempo lo vamos a dar, va a entender con mayor detalle todo esto que le estoy dando. Recuerden que pueden escribir sus preguntas si quieren en el chat o si quieren en sus apuntes para que al final me las puedan mostrar y pues podamos responder a las que podamos. Estas 10 tribus se perdieron, pero no se perdieron simplemente porque sí. Dios las buscó hasta que al final Dios tuvo que darles una carta de divorcio a través de los profetas. Es decir, Dios rompió el pacto que hizo con ellos, divorciándolos, es decir, diciéndoles, ustedes ya no son mi pueblo, ya no son mi pueblo. Entonces,
Eso es lo que ocurrió con estas 10 tribus. Los profetas que trataron de hacer volver al camino estas 10 tribus fueron Oseas, Amós, Abdías, Miqueas, y entre ellos también Elías. Elías, que estuvo con ellos, especialmente cuando estuvo Jezabel reinando junto con Acab, trataron de hacerlos volver, pero a pesar de todos los milagros que se hicieron a través de Elías, no volvieron. Se mantuvieron en su religión, en su forma de relacionarse con no Dios, sino con diferentes dioses. Dioses a tu elección. Eso es lo que hicieron las 10 tribus. Se perdieron completamente del camino hasta perder su identidad. Dios permitió que los asirios los persiguieran y fueron desterrados, como les digo, hasta perder su identidad. ¿Qué pasó con las 2 tribus que quedaron al sur? Estos son la casa del sur. Las del norte se llaman casa de Israel. La casa del sur, ellos también fueron exiliados, pero no perdieron su identidad. A partir de este tiempo, estamos hablando justamente del año, exactamente del año 605, más o menos 605, es que los judíos, en este caso, justamente ya son solamente los judíos, fueron exiliados a Babilonia con el rey Nabucodonosor, y el primer exilio en el 605 es donde se fueron Daniel y otros más. Esto es importante entender porque ya puedes ir viendo cómo es que el Señor preservó a Judá, porque después de 70 años de estar en Babilonia fueron liberados por el siguiente gobierno, que eran los persas. Esto lo puedes ver en la historia. Hoy lo vamos a ver un poquito. Y es así como Judá no obtuvo su libertad territorial, sino hasta el año 1948. Estamos hablando de hace menos de 80 años, menos de 75 años aproximadamente, donde estas tribus, las 2 tribus, recibieron su territorio. Es hace poco tiempo, 1948, y muchas guerras después. Pero hasta el día de hoy, Israel se constituye como una potencia mundial, siendo un país tan pequeño con tantas limitaciones. Estas 2 tribus existen hasta el día de hoy, se han mantenido. Entonces, ¿qué pasó con las 10 tribus que ya no están aquí? Pues perdieron su identidad. Hoy se conocen como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, entendiendo este contexto, es que vamos a entrar al tema número 5, la sesión 5. Recordemos, ha habido una separación y hoy vamos a conectar, pero rápido, o sea que preste atención a lo que viene. Vamos a conectar todo para que veamos qué ha pasado después de esta división y lleguemos a concluir con lo que es el gran rescate de esta vida. Y ahí vamos a entender muchos términos. Lo vamos a ver primero con un cuadrito, así que preste atención a este cuadro. A partir de este momento ya pueden sacar fotos. El título que le estamos poniendo a la 5ª sesión es tiempo de parar, mirar y preguntar si estamos caminando por las sendas antiguas. ¿Se escuchó bien el título? Es tiempo de parar en nuestras vidas. Es tiempo de hacer un alto. No vayamos tan rápido. Es tiempo de parar, a no ser que tú estés en el camino. Si estás en el camino, para, pero para tomar impulso, no para estancarte. Pero si no estás en el camino, hoy te vas a dar cuenta. Así que para, mira lo que ha pasado hasta este momento en tu vida y pregúntate si estás caminando por la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Te lo voy a resumir. No vamos a ampliar mucho este tema porque eso es otro tema, pero la senda antigua tiene que ver con la instrucción inicial de Dios, la cual permanece hasta nuestros días, pero es conocida como senda antigua porque son los mandamientos de Dios. Caminar en las sendas antiguas implica caminar en las primeras instrucciones dadas por Dios. Básicamente es aprender a cumplir los 10 mandamientos, celebrar el calendario, celebrar las festividades de Dios en base a su calendario
y alimentarnos de acuerdo a los principios bíblicos. Esa es la senda antigua en resumidas cuentas. En resumidas cuentas, si tú no estás caminando o aprendiendo a caminar en estas tres cosas básicas de lo que representan las sendas antiguas, necesitas parar, mirar y preguntar si estás caminando por las sendas antiguas o por otras sendas o por otros caminos. Si estás en otro camino, no pierdes nada en investigar si ese camino en el cual estás te va a dirigir a la vida eterna. ¿Y por qué tanta importancia a la vida eterna? Pues porque en realidad todos queremos vivir para siempre. Como les dije, Walt Disney, entre otros, están como en cámaras especiales de conservación porque ellos tienen la esperanza de que la ciencia va a encontrar el antídoto para la muerte. Eso no va a ocurrir, eso está en manos de Dios. Así que no trates de preservarte por medios humanos, porque eso no va a ocurrir. Vas a perder un montón de plata además y un montón de tiempo. Mejor mira y pregúntate si estás o no en un camino hacia la eternidad, para preservar tu nombre, para preservar tu existencia. Semejante creación que tú eres, que tú y yo somos, solamente fíjate en una sola célula de tu cuerpo y date cuenta de o sea, la cantidad de tecnología que hay en una sola célula, la cual nunca la ciencia va a crear. Puede trabajar con las células, pero nadie puede crear ni siquiera un átomo. Nadie puede. Podemos jugar con los átomos, crear bombas atómicas incluso, pero crear quiere decir de la nada hacer algo. Eso solamente lo hace Dios. El ser humano lo único que hace es administrar las cosas creadas, es decir, utilizarlas, inventarlas, pero crear es diferente. Entonces, es tiempo de parar, mirar y preguntar si estamos caminando por las sendas antiguas. Si estamos en otras sendas, de verdad te repito, no vas a perder nada, pero por lo menos tómate un año para investigar la Biblia en contexto. O si quieres, y después investiga si el camino en el cual estás realmente es bíblico o no es bíblico. Pero si no tienes la Biblia, un conocimiento de la Biblia en contexto y solamente tienes la información de la denominación a la cual perteneces o al instituto teológico al cual fuiste, donde por experiencia les digo, lamentablemente lo que menos se enseña es la Biblia, se enseña homilética, exégesis y un montón de cosas, apologética, en función a una filosofía grecorromana. O sea, realmente es difícil que en un instituto teológico te enseñen la Biblia verso por verso. Hablando de institutos, ni en uno de los mejores institutos de Argentina, el Río de la Plata, que conozco, yo he estado ahí, y también mi hermana y otras personas más, no te han enseñado la Biblia verso por verso, pero sí te han enseñado un montón de cosas que no son malas, pero contienen mezcla y tienen ausencia de Torah. Entonces, revísalo y ten el valor de tomar una decisión que cambie tu destino. Yo estudié en un instituto, en una universidad teológica acá en Estados Unidos, porque para poder continuar, yo tenía que tener una licencia pastoral americana, entonces norteamericana, así que tuve que hacerlo. Tampoco me enseñaron la Biblia en contexto verso por verso, menos estas historias que les estoy contando, pero sí aprendí mucho de lo que la denominación me enseñó. En este caso era Foursquare Church, entonces aprendí mucho de la historia de Foursquare Church, iglesia protestante, y luego pasé a otra iglesia que es la bautista. Aprendí mucho de los bautistas, pero no había Torah, así que no estoy diciéndote menosprecia todo eso, no, simplemente mira y pregunta si eso que has aprendido te está guiando a obedecer los mandamientos de Dios. Si no, pues es fácil. Tú puedes agarrar a cualquier persona, de verdad, a cualquier persona, incluso personas que dicen que son teólogos, pregúntales a ellos al azar, puedes decirme el séptimo mandamiento, así, del decálogo.
No te lo van a decir. Yo no he tenido, por lo menos he hecho esas preguntas y creo que 1 de 100 me han respondido de forma correcta, porque eso no es el objetivo. No, están hablando de otro reino, no es del reino de Dios. En el reino de Dios existe esas sendas antiguas básicas, 10 mandamientos, el calendario de Dios que son sus fiestas y la cultura, es decir, el alimento, la alimentación bíblica. Bueno, esa es una introducción para la quinta sesión. Recuerde, es inútil explicar cuando el otro decidió no entender. Nunca olvide esto. Nadie puede llenar el vaso de alguien que tiene el vaso lleno. Ese es un principio japonés. No se puede enseñar a alguien que no quiere aprender. Si tú quieres aprender, aún tus preguntas van a demostrar eso, porque hay 2 tipos de preguntas en la vida. Generalmente uno pregunta porque quiere saber más, o también ahí puedes discernir el tipo de pregunta que te están haciendo, o a veces te preguntan porque quieren hacerte caer o encontrar una falla, no porque quieren aprender. Entonces, trata de transformar tus preguntas, trata de transformar tus razonamientos en objetivos de investigación para aprender más, no en objetivos personales que quieren revelar nada más tu conocimiento o el ego que tú tienes. Espero no ofender a nadie, pero la idea es, cuando vas a la universidad, por ejemplo, tú puedes, tú puedes prácticamente ver quiénes son los estudiantes que quieren sobresalir para poder tener una buena nota, pero al mismo tiempo también puedes reconocer quiénes son esos estudiantes sedientos de conocimiento que quieren aprender para ser mejores profesionales. Entonces hay una diferencia ahí, y la diferencia está en el ego. Y eso es lo que hay que derribar primero cuando quieres aprender la Biblia. La Biblia y el ego no son compatibles. Es imposible. No estudies para decir, yo hice un curso básico, yo hice un curso intensivo, o yo estudié teología. Olvídate de eso. Si es tu objetivo, estás promoviendo tu propio reino o tu propio objetivo. Si quieres aprender y estudiar la Biblia, es requisito principal matar el ego o eliminar el ego. Uno aprende no para demostrar a nadie, sino para aplicarlo en tu vida. Es para eso que aprendemos la Biblia. La Biblia no es un libro de recetas tampoco, donde tú puedes decir, bueno, si tú quieres ser liberado, hay estos 3 pasos. No, la Biblia es un libro de principios. Si tú los aplicas, van a ser beneficiosos para ti. Un principio es como una ley, por ejemplo, la ley de la gravedad o el principio de la gravedad. Eso se aplica con los chinos, con los latinos, con los americanos, porque es un principio, no hace acepción de personas, no ve emociones, los principios no ven emociones. Hay gente que puede decir, yo siento que si salto de este edificio de 10 pisos no me voy a matar. Pues si tú piensas así, no estás estudiando la Biblia, estás estudiando teología grecorromana o cualquier otra cosa. Necesitas considerar esto que te estoy explicando. Espero no ofender a nadie, pero aquí vamos con la conexión de la separación de las 2 casas de Israel. Preste atención a esta parte, por favor. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Esto ya es rápido. Comenzó todo en el principio, Adán y Eva. Todo comenzó con una elección, elegir 2 cosas. Al principio eran solamente 2 cosas: el árbol del conocimiento del bien y del mal, o escoger el árbol de la pureza o de la vida eterna. Eso es en el principio. El hombre escogió la mezcla, o el árbol mezclado, el árbol del conocimiento, para ser como Dios. Siempre el hombre ha querido ser como Dios, ha querido ser grande. Como no lo escogió así, el hombre no escogió el árbol de la vida eterna, fue expulsado del jardín del Edén, y pues después de eso pasaron 1700 años, y Dios vio la tierra y vio que el hombre lo único que tenía en su corazón era promover el mal, promover las ideologías, promover las cosas malas. Es por eso que Dios nos muestra en un tráiler lo que va a ocurrir con la humanidad cuando llegue el fin. Aquí llegó el primer fin del mundo, que es el diluvio, donde toda la tierra entró en un juicio
a través de la lluvia, a través del diluvio, 40 días llovieron, fueron destruidos todos, excepto los que estaban dentro del arca. 8 personas más los animales que estaban dentro. Aquí es donde se extinguieron dinosaurios y un montón de cosas. No todos los dinosaurios, según Ken Hovind, pero sí un montón de especies se extinguieron en esta parte. Eso es otra historia. No necesitamos ampliarla hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero quedó lo que tú puedes ver hoy, con excepción de algunas especies que ya se extinguieron después de Noé, porque el hombre no ha cuidado la creación, la hemos descuidado. Bueno, surge después de Noé, aproximadamente 300 años después, una nueva esperanza para el hombre. Pero lamentablemente el hombre demostró una vez más por su gobierno, por tener como gobierno el ego. Nimrod es la representación del ego y de las religiones. Surge Nimrod con una idea: llegar a Dios por medio de sus propias fuerzas o llegar al lugar más alto a través de su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. No vamos a entrar en esos versículos hoy, pero tú lo puedes leer a partir de Génesis capítulo 6 hasta el 10. Ahí puedes ver todo eso que te estoy hablando. Pasaron 300 años y en Génesis 10 es donde Dios decide poner un alto. Es ahí donde Dios inicia la confusión de las personas a través de los idiomas. Se implantan 70 idiomas y surgen 70 naciones. De estas 70 naciones, a lo largo de ciertas décadas, después de Nimrod, 20, 30 años, Dios decide escoger a una persona de entre toda la humanidad. Y esta persona era el menos malo, lo mismo que ocurrió con Noé. Noé no era el mejor hombre de la tierra, pero era el menos malo de todos. La perfección de Noé estaba en su madurez. No es que Noé no pecaba, Noé también pecaba como todos los seres humanos después de Adán, nada más que en Noé existía una inconformidad. Lo mismo ocurría en Abraham, una inconformidad. Él no estaba contento con el ambiente en el cual vivía. Y aquí va una aplicación para tu vida. ¿Tú estás contento con el ambiente mundial o el sistema de este mundo en el cual estás viviendo? Si estás contento con esto, Dios no te va a llamar, porque Dios llama a aquel que dice: no es así el camino de Dios. Algo está mal en todo esto. Pero si tú te acomodaste ya al sistema de este mundo y piensas que es así la vida, no esperes que Dios te va a llamar. Tal vez te va a llamar una religión y vas a caer ahí. Pero si Dios te llama es porque Dios ha visto en ti que quieres ir en contra de la corriente de este mundo. En conclusión es eso. No estás de acuerdo con lo que está pasando en este mundo y tú dices: debe haber algo mejor, debe haber algo mejor. Y pues es ahí donde Dios te ve y pues empieza a llamarte. Y eso hizo Dios con Abraham. Abraham fue llamado. Bueno, este es otro tema. Iba a decir de Taré, el papá de Abraham. Él podía haber sido el primer llamado, pero Taré decidió construir su propio reino, porque él viene de una semilla buena, que es uno de los hijos de Noé, que es Sem, pero Taré no escuchó a Dios. Quien escuchó a Dios fue Abraham. Abraham escuchó a Dios y a partir de ahí comienza este gran rescate. Después de Abraham vienen las 12 tribus, viene Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Es ahí donde tiene la historia de José que ya contamos. Viene el primer éxodo, donde Dios saca a su pueblo de Egipto, y es ahí donde Dios confirma el pacto de Abraham a través de un matrimonio. El matrimonio es una tipología, es como, vamos a decir, una ilustración del pacto que Dios quiere hacer con su pueblo. Es como un matrimonio. Un matrimonio es un pacto un pacto que hacen dos personas, el esposo con la esposa o el novio con la novia, basados en un compromiso o en algo que la Biblia le llama ketubá. ¿Cuál es la ketubá dentro de este pacto que Dios hace con el pueblo de Israel? Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la evidencia en la cual Dios pregunta al pueblo: ¿de verdad ustedes quieren hacer pacto conmigo? ¿Quieren ser mi esposa? Y todo el pueblo, lo puedes leer en Éxodo 19 y 20, todo el pueblo de Israel dijo:
sí, aceptamos todo lo que tú dices, haremos. Ahí comienza un matrimonio y Dios ve a Israel confirmando el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto eterno, ve a Israel como su esposa. Y el esposo es el Hijo de Dios Jesucristo, que en ese tiempo se revela justamente en el Sinaí. Él es quien revela la Torá a Israel. Nada más que ahí no se revela como hombre, ahí se revela justamente eh, con esa conexión que Dios hace con la humanidad. Ya es el ángel que va cuidando a Israel durante todas sus batallas, hasta el día de hace 2000 años atrás, hasta el día en que este hombre, Yeshua, viene en carne propia, viene y se transforma justamente en un ser visible. Y él va a ser el rey, y él es el rey de todos nosotros. Entonces, es ahí donde inicia un matrimonio. Es por eso que más adelante Dios les da carta de divorcio. ¿Quién da carta de divorcio? Aquel con quien no has hecho un pacto matrimonial. Entonces, es para que entendamos un poquito más y también para que no nos confundamos en algo que hasta el día de hoy muchos se preguntan: ¿y quién es la esposa de Cristo? Pues la esposa de Cristo es simple y llanamente los que le dijeron sí, el pueblo de Israel. Pero no se preocupen, no estoy hablando de judaizar, no estoy hablando de los judíos para nada, el pueblo de Israel. No estamos hablando de dos tribus, no estamos hablando de los judíos, estamos hablando del pueblo de Israel. Haga de cuenta, voy a dar el ejemplo de México. Por ejemplo, México no se compone solamente de la Ciudad de México. México tiene muchísimos estados, no sé cuántos, pero existe Oaxaca, existe Tijuana, existen muchos estados. Si diríamos todo Tijuana es México, estamos equivocados. Tijuana solamente es un estado de México. Lo mismo con Bolivia. Bolivia tiene 9 estados o 9 departamentos. No podríamos decir que el estado de una ciudad de Santa Cruz representa a todo Bolivia. No, es solamente un estado, una ciudad. No podríamos hablar de todos los estados. Me explico. Israel está representado por 12 tribus. Ahí Jaimito ya me pone que México tiene 52 estados. Fíjense. Entonces, no confundamos a los judíos con que ellos representan a todos. No, ellos representan a sus dos a las dos tribus, no representan a las 12 tribus. El pacto que Dios ha hecho con 12 tribus. Grábese eso en la mente, porque cuando usted lee Apocalipsis, se van a ver las 12 tribus nuevamente, porque Dios va a hacer la restauración de las 10 tribus que faltan, incluidas las 2 tribus que ya están, porque va a restaurar Dios a todas. Va a haber una conexión nuevamente con las 12 tribus de Israel. Eso es importante entender a partir de aquí. Esto no nos han contado como historia en nuestro caminar. Bueno, se dividen las tribus, reciben la tierra prometida, viene el primer gobierno de jueces, administradores de justicia, luego vienen reyes como Saúl, David y Salomón. Aquí es donde estamos. Se dividen las dos casas, 10 tribus se van al norte, 2 tribus al sur, y estas 10 tribus del norte son esparcidas, desterradas, hasta que pierden su identidad. ¿Dónde están estas 10 tribus? Por todas las naciones. Un dato, si tú quieres, en el año, cuando Cristóbal Colón, creo que era el año 1400, es donde fueron expulsados de España muchos, según lo que cuenta la historia. A mí me contaron en la escuela, se fueron con Colón, muchos de los expulsados eran mala gente, ladrones, delincuentes y todo eso, pero eso no es cierto. Si tú lo investigas, ahí se fueron muchos de los exiliados, eran parte de los judíos, y algunos eran también personas que conocían al Señor, principalmente en este caso judíos. Es así donde ya van retornando a su tierra a partir del año 1492, si no me equivoco. Así que estas ovejas perdidas de la casa de Israel están por todas las naciones. 1942. No, 1492. Creo que hay una confusión, o yo estoy confundido. Revisemos eso. Pero bueno, no hay problema con el tiempo, pero eso ocurrió cuando estaba la reina Isabel. Bueno,
Las ovejas perdidas han sido sembradas en todas las naciones, así como se siembra una semilla. La semilla, por ejemplo, vamos a decir de cualquier tipo de fruto, eh, fue esparcido por toda la humanidad, por toda la tierra, perdón, por toda la tierra, a través de los barcos, a través de las personas que llevan en sus equipajes un poquito de semilla, a través de los vientos, a través del mar, pero así es como se esparce una semilla. Lo mismo ocurrió con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Han perdido su identidad, no saben qué son o a qué tribu pertenecen, pero están en todas las naciones. Estas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿qué pasó con Judá? Aquí es donde comienzan los judíos, por si acaso. Los judíos no son los que reciben las instrucciones de Dios, las fiestas de Dios. Por eso no podemos decir las fiestas de los judíos. No son las fiestas de los judíos. La Biblia no es de los judíos. La Biblia es del pueblo de Israel, de los hebreos, de las 12 tribus. Cuando comienza la historia de los judíos, en el año 930 es donde comienzan los judíos. Pero ellos también le dieron la espalda a Dios. Es por eso que fueron expulsados a Babilonia. Y ahí en Babilonia aparece un profeta llamado Daniel, quien escribe profecías mucho más grandes que las de Nostradamus. Lamentablemente, la mayoría de las personas creen más en Nostradamus que en las profecías de Daniel. Preste atención a las profecías de Daniel, especialmente a las profecías del capítulo 7, y te vas a dar cuenta cómo es que va a ocurrir el fin de la historia de este planeta. Aquí está, en Daniel capítulo 7. Daniel, estando en Babilonia, profetiza la, la invasión de Persia, con nombre, inclusive con nombre del mismo rey Darío de Persia, tal como dice la Biblia, sin conocer a Darío y sin que Darío haya conquistado todavía Babilonia. Luego de Persia, año 539, viene Grecia. Acuérdese de esto. Grecia, los griegos no son amigos de los creyentes en Dios, no son amigos de los que buscan a Dios. No estoy hablando del país de Grecia y de los griegos de este tiempo, estoy hablando de la filosofía griega eh, promovida por Alejandro Magno, para poder darte un mejor contexto. ¿Cuál era el plan de Alejandro Magno? Si tú lees en la historia, Alejandro Magno era un rey, era un emperador que quería globalizar el mundo a través de la filosofía griega. Es por eso que Grecia viene a poner un antes y un después en la historia de la humanidad. Si tú revisas, prácticamente toda la filosofía educativa en las universidades tiene fundamentos griegos. Todo va al griego. Si tú estudias medicina, vas a tener que revisar la terminología griega. Si tú estudias ingeniería, vas a tener que revisar terminología griega, porque ahí surge la ciencia, la filosofía y la religión en Grecia. Y como los griegos conquistaron a los judíos, influenciaron en los judíos, a tal punto que desde el año 331 los judíos, durante aproximadamente más o menos 120 años, hasta que llegue el año 168, hasta que llegaron los romanos, fueron influenciados a tal punto que ya los hijos de los judíos ya no hablaban hebreo, sino hablaban griego. Eso quiere decir que los judíos ya no podían hablar con sus hijos en hebreo porque la influencia de Grecia, Grecia no quería un territorio en realidad, Grecia quería la mente de las personas. Esa era la forma de los griegos de influenciar. Es por eso que ahí surge las teorías sobre, por ejemplo, el amor, la libertad. Surgen teorías sobre las leyes civiles, surgen muchas teorías, y en el caso del amor surge lo que es conocido como el amor platónico, o ese amor tan grande donde te sales del planeta mismo y tus pies ya no están sobre la tierra. Es un amor tan grande, por eso se llama amor platónico, que no es el amor verdadero, es el amor terrenal. El amor verdadero es el amor de Dios, es un amor que es condicional, en realidad, es un amor condicional. En cambio, el amor platónico te hace pensar que es un amor sin condición y no existe ese amor.
El amor debe ser probado, el amor debe tener condiciones. Si el amor no tiene condiciones, es un amor platónico. Pero si el amor tiene condiciones, es un amor abrahámico. Es decir, un amor basado en el pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto que implica condiciones. Si tú conoces ese amor, entonces conoces el amor de Dios. No vayas a creer en ese amor que nos han vendido, donde simplemente yo amo a Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Nada, porque todo es por gracia. Ese es el amor que viene de Grecia, lamentablemente. Y ese es el amor que ha sido el fundamento de nuestra relación con Dios y pues no debería ser así. El amor de Dios es condicional. Por eso la Biblia dice más de 18 veces a través de Yeshua y a través de los profetas, si me amas, la condición es obedeces, guardas mis mandamientos. Lo mismo que un esposo le dice a su esposa, si me amas, demuéstramelo con tu fidelidad. La esposa le dice al esposo lo mismo, si tú me amas, demuéstralo siendo yo la única mujer para ti. Eso es el amor verdadero. Pero si el hombre rompe el pacto y dice, yo te amo a ti, pero también amo a otra mujer, ese es el amor platónico, un amor filosófico, un amor peligroso. Si tu fe, tu relación con Dios está basada en un amor así, tú vas a creer en Dios y en el diablo. Tu fe va a estar con un pie aquí y un pie allá. No tengas ese amor, porque ese amor te va a autodestruir. Y no solamente a ti, sino también a tus hijos. Seguimos. Entonces, fíjense bien lo que pasa con las dos casas que se van separando. Entonces, las 10 tribus se van al norte y se pierden. No hay más. No hay rastros de ellos. Las 2 tribus del sur sí hay rastros de ellos. Los judíos son uno de los pocos, las pocas naciones, tal vez la única, que puede trazar sus ancestros hasta justamente encontrar a los descendientes de Adán y Eva. Estamos hablando de conectarse con Sem, porque recuerden, Sem viene de Noé y Noé desde Adán son 10 generaciones que continuaron con la promesa de Dios. Ese es otro tema, pero se puede trazar los ancestros de los judíos hasta Noé, y de Noé para atrás ya es fácil porque la misma Biblia te dice quiénes son los ancestros de Noé. Son 10. Bueno, ellos quedan con identidad, pero cometen un error muy grande que espero que tú y yo no lo cometamos. Ese error se llama orgullo espiritual. Por eso les dije al principio, el ego no es compatible con el discipulado bíblico. No puedes ser discípulo de Cristo si tu ego es quien te gobierna. Tienes que matar el ego, es decir, morir, tomar tu cruz y luego ser discípulo de Cristo para promover el reino de Dios y no tus propios objetivos. Bueno, Babilonia, Persia, Roma, Grecia y Roma, es importante que entiendas que esta es la influencia actual de nuestros tiempos, especialmente Grecia y Roma. Todo es de Grecia, todo es de Roma. Lamentablemente, me refiero al humanismo, ¿no? Pero aquí viene Yeshua haciendo un antes y un después. Aquí comienzan los postreros tiempos que habla la Escritura. En los postreros tiempos, es a partir del año 2000. Por eso es que se ha contado de nuevo desde el año 0, hace 2000 años, y no estamos ahorita en el año 6000 de acuerdo al calendario de Gregorio octavo o Gregorio 13, perdón. No estamos en ese, ellos no consideran los años desde Adán, ellos consideran los años desde, han marcado a Cristo porque Roma tomó a Cristo en realidad y ellos marcaron los años a partir de Cristo. Bueno, ahí hay una prueba más de la importancia de Cristo, pero estos son los tiempos postreros. Los tiempos postreros están durando 2 días, o sea, 2000 años. En estos tiempos postreros es donde ya existe una revelación, la cual ya les he mostrado, esta revelación de la separación de las dos casas, Dios buscándonos a través de los profetas, porque cuando tú lees profetas,
Los profetas tenían un solo objetivo y era hacer que el pueblo regrese a la Torá, regrese a la palabra de Dios y no se desvíe ni a derecha ni a izquierda del camino. Pero cuando viene un profeta y te está profetizando el sexo de un bebé, a dónde vas a viajar, a qué país vas a ser misionero o con quién te vas a casar, ese profeta está hablando de su propia cosecha, no es un profeta de Dios. No es un profeta de Dios. Los profetas de Dios te van a decir, prepárate 180, es decir, regresa, da una vuelta de 180 grados y regresa al camino. Es así como viene el Cordero de Dios, o sea, Yeshua o Jesús, Cristo, si tú quieres, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, hasta este punto, el pecado se cubría, no se quitaba. ¿Me explico? Los corderitos que fueron sacrificados antes del Cordero de Dios eran para cubrir el pecado. En otras palabras, para poder acercarte a Dios mostrando un arrepentimiento a través de decir, yo debería estar en lugar de ese cordero que está siendo sacrificado. Pero a partir de Yeshua, tiempos postreros, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya no es necesario sacrificar más corderos, porque ahora la sangre del Cordero de Yeshua fue entregada por ti. No es que ya no hay más sacrificios de corderos, sino que el cordero ahora que debe ser sacrificado eres tú y soy yo. Es así como dice la Biblia, preséntense como sacrificios vivos. O sea, ahora soy yo el cordero, soy yo el que debo entregar un sacrificio al Señor en este templo, ya no en Jerusalén. A partir del Cordero de Dios, a partir de Cristo, se le quitó el sacerdocio a todos los sacerdotes que gobernaban en ese tiempo y eran los saduceos, desde Aarón, porque los saduceos son primos, no son hijos de Aarón, son primos, no son autorizados, pero ellos tenían el sacerdocio y ellos perdieron el sacerdocio. Es una historia hermosa esta parte de perder el sacerdocio. No puedo hablar de eso hoy, pero en otra oportunidad, cuando haga el curso básico, lo voy a hacer. Pero perdieron el sacerdocio cuando rasgó sus vestiduras el sacerdote, el sumo sacerdote. Recuerdan ustedes cuando le preguntaron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y ahí justamente donde ellos dijeron, ¿qué más pruebas queremos? Y rasgó sus vestiduras, rompió sus vestiduras. Ese acto implica perder el sacerdocio y entregárselo al sumo sacerdote, quien es Yeshua HaMashiach, el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Yo sé que tal vez algunos dicen, ¿qué es esto? Pues en un reino existe una blue blood, es decir, una sangre azul, vamos a decir, una sangre de reyes, un sacerdocio, un linaje escogido. Entonces, es por eso que viene Yeshua y quita el sacerdocio corrupto, mentiroso, religioso, lo toma y comienza una nueva era, la era de los últimos tiempos. Ahí comienza la era de los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos a partir de Yeshua. 2 días duran los últimos tiempos. A partir de aquí, el pecado ya no se cubre, se quita, se quita. ¿Y cuál es la diferencia entre cubrir y quitar? Es que los que cubrían eran simplemente una forma de mostrar la importancia de entrar limpios ante el Señor. Pero cuando otro paga, es decir, un cordero, un inocente paga, pero cuando viene Yeshua, Él es el último cordero o sea, Él viene como cordero para ser sacrificado y mostrarnos que ahora nuestra salvación está con puertas abiertas. Prácticamente la salvación es por gracia, como decimos, pero no es simplemente no hacer nada. Eso es una mala interpretación de la gracia y aquí les doy un concepto de gracia para que podamos captar. Gracia nos han enseñado que tiene como sinónimo gratis o gratuito. Olvídese de ese concepto, no es cierto. Gracia, y no tengo el tiempo para llevarles a las palabras hebreo, pero se las voy a dar hoy como nada más como una estimulación para que en un futuro lo vayas a investigar. Pero la palabra gracia, la mejor traducción es la palabra
favor no merecido. Favor no merecido. No es algo gratis, es un favor no merecido. Favor no merecido, ¿ok? Es como cuando, por ejemplo, yo estoy en un speed limit, es decir, me pasé de los límites de velocidad manejando mi auto y el policía me para y me dice, tu ticket es este y tu ticket son $100. Yo le pido a él que me dé gracia, que me haga el favor de no cobrarme. Y pues en ese caso, el policía de pronto piensa y dice, ok, esta vez te voy a dar gracia, te voy a dar el favor de no cobrarte y puedes irte. Pero el policía no te está diciendo, a partir de ahora puedes romper la ley y cruzarte todas las luces en rojo. No, esa interpretación de la gracia es peligrosa, de decir ahora vivo sin ley. No, eso es un error y una muy mala traducción de la palabra gracia. Palabra gracia, investíguelo, tarea para la casa. Hoy les podría explicar, pero me llevaría mucho tiempo porque eso tiene que ver con las 12 tribus establecidas junto con el tabernáculo y la presencia de Dios. La gracia implicaba estar bajo el tabernáculo, bajo el favor de Dios. Y si tú te salías de esa área, de ese lugar llamado Jerusalén, de los muros, salías de ahí, estabas fuera de la presencia de Dios, estabas sin gracia, no había alguien que te proteja, la gracia nos protege. Es por eso que cuando viene Yeshua, quita el pecado, nos hace el favor de que los tickets que habíamos, los pecados que habíamos cometido, ya no estén apuntándonos a nosotros. Pero eso no quiere decir que ahora vivimos y podemos pecar libremente, no. Ahora quiere decir que los tickets que vienen en adelante ya están en función de una persona responsable. Ya no están en base a alguien que acumuló tantos tickets y no tiene cómo pagar. Viene Yeshua y paga tus tickets, paga tus deudas, pero no quiere decir que ahora vayas al banco y te pidas un préstamo y después nunca lo pagues. El banco te va a agarrar. Me explico, porque vivimos en un reino. Es así como viene Yeshua y él mismo envía a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué él viene y busca a las ovejas perdidas? Lo puedes ver, esto está con la mujer sirofenicia, donde la mujer sirofenicia le pide a Yeshua que sane a su hija y él le dice, yo no he venido a dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yeshua no iba a dar el buen mensaje, el evangelio a todas las personas. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué implica? Que ninguna otra persona puede entrar. Pueden entrar. Recuerde que Abraham es la puerta de ingreso a esta nación, a este reino. Entonces, Yeshua viene para buscar a las ovejas perdidas porque las tiene que unir para la gran boda. La gran boda es con las 12 tribus. Escoge a 12 apóstoles, quienes van a ser los que van a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los 12 apóstoles. Pues ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo puedes ver en Mateo 19:28. Luego de los 12 apóstoles, cuando Yeshua es crucificado, pasan como 100 años y es ahí donde vamos a decir, se escribe el Nuevo Testamento. Pero recuerde, cuando Pablo estaba escribiendo la carta a Timoteo, él ni idea tenía que estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ni idea tenía. Lo que Pablo hacía, ay Señor, la hora pasa volando. Estoy fijándome la hora, todavía me falta mucho, pero presta atención, este cuadro está conectando todo. Cuando Pablo escribe sus cartas, él no sabía que estaba escribiendo parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Él estaba escribiendo por causa de que tenía que hacer el papel de profeta, es decir, buscar en este caso a lo que a los que los judíos no estaban buscando, porque los judíos por su orgullo espiritual reservaron la salvación solamente para ellos. Ellos no querían ir a pescar, por eso es que cuando Jesús viene, él busca y dice, ahora busca a Pedro y le dice, ¿qué eres? Soy un pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Porque Yeshua viene y nos implanta en nuestra mente algo que los judíos no tienen y hasta el día de hoy no lo tienen, que es entender que la salvación de Dios
nos tiene que mover a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, buscar a las personas interesadas para entrar en este país o en este reino. Eso es evangelizar. Evangelizar. Ese es el trabajo de los apóstoles. La palabra apóstoles quiere decir enviados legalmente. Ok, por eso es que ya no hay apóstoles más. Bueno, 100 años pasaron y hasta aquí se escribió el Apocalipsis, se escribió el Nuevo Testamento, pero no se publicó sino hasta más o menos el año 200, 300. Es aquí donde se publicó el Nuevo Testamento. Por esa razón, cuando tú leas la Biblia y, por ejemplo, cuando dice, creo que está en primera o segunda Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para ayudar a que el hombre sea preparado para toda buena obra. Esto que Pablo dice, ¿a qué parte de la Biblia se refiere? A ver, pregunto, escríbanlo en el chat. Cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué parte de la Biblia se está refiriendo en ese tiempo? Escriba en el chat, por favor. Escriba esa parte. ¿A qué parte de la Biblia se refiere? Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. A ver, no hay nadie que responda todavía. Vamos, vamos. Cuando Pablo dice, ahí está la respuesta correcta. Algunos dicen a los 5 primeros libros de la Biblia. No, porque recuerde que ya había el Tanaj. El Tanaj fue escrito en el año 440. Entonces, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento o al Tanaj, incluido la Torá, obviamente, pero no es la Torá nada más. Aquí ya están los profetas y los salmos, es decir, está toda la historia o la ampliación de la Torá. Pablo dice eso. La doctrina para Cristo era el Tanaj. Me explico. ¿Qué son los apóstoles? Los apóstoles, escuche bien esto, cuando Pablo dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. No existía, solamente existía el Tanaj, el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la base importante para entender, ahora sí, los 66 libros está en los 39 libros, especialmente la Torah. En otras palabras, nunca vas a poder entender bien la Biblia si comienzas a estudiar por el Nuevo Testamento. Sería lo mismo como tratar de entrar a la universidad y estudiar solamente el 9º y 10º semestre, sin estudiar el 1º, 2º, 3º, etc. Eso es muy importante entender. No vamos a entender nunca, ni en el mejor instituto teológico, toda la Biblia sin primero entender la base. La base es la Torah. Tampoco vas a entender el Nuevo Testamento si no entiendes bien el Antiguo Testamento primero. En otras palabras, ahora, por la gracia de Dios, podemos tener 66 libros. ¿Y qué son los 66 libros? Especialmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una forma de cómo deberíamos defender la fe. Cuando Yeshua vino, él vino a defender la fidelidad a la Torah. Por eso él decía, oyeron que fue dicho, mas yo os digo. ¿Me explico? Esa es la forma correcta. La interpretación vigente es la de Cristo, no la de los rabinos ni de ningún judío. El único judío que puede interpretarte la Biblia es Yeshua el judío. No estoy desvalorizando a los judíos, pero mi consejo es, y ahora lo entiendo con más fuerza, es trate de establecer su crecimiento espiritual en base al judío Yeshua y no al judío Maimónides o Gamaliel u otros, porque la mayoría de ellos ni siquiera conocen o reconocen a Yeshua como el Mesías. Por lo tanto, si escucha consejos de ellos, fíltrelos a través de Yeshua, porque si no va a terminar negando a Cristo y perdiéndose en las tradiciones. No que las tradiciones sean malas. Si yo voy a practicar alguna tradición o cultura de algún país, va a ser la de Israel. Prefiero 1000 veces, más allá de la tradición de mi propio país, prefiero practicar la tradición de Israel. ¿Por qué razón le explico?
Porque si tú revisas la tradición de tu país, vas a terminar en el paganismo. Revisa la tradición de cualquier país. Vamos a Estados Unidos. Uno de los ejemplos más grandes es una de las tradiciones más grandes, como uno de los días más importantes, parecido a Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, es Halloween. ¿Qué es Halloween? Pagano completamente, practicado por las iglesias en general, creyentes de las iglesias en general. Entonces, si vamos a practicar algo de tradición o cultura, pues trate de practicar mejor las tradiciones de los que conocen la Torah, pero no se quede ahí. No haga que la tradición vaya por encima de la Torah o de la ley de Dios y termine sin evangelizar. Generalmente la tradición te encierra en tu casa, en las cuatro paredes o en tu denominación. En cambio, cuando estás en el reino de Dios, esa tradición es usada sabiamente con un objetivo: pescar, pescar, pescar hombres, pescar familias, pescar hijos, pescar a tu prójimo. Ese es el objetivo de estos nuevos tiempos. Y eso no lo tienen los judíos. Por eso es que tenga cuidado cuando alguien le dice se está judaizando. Depende. Si es judaizarme para aprender cultura, pues es bueno. Es como mexicanizarse o argentinizarse. Es bueno aprender cultura argentina por cultura general. Es bueno aprender cultura mexicana por cultura general. Pero si ahí pones tu fe, ese es el problema. Lo mismo ocurre con el judaísmo. Si aprendes judaísmo para establecer tu fe o las bases de tu fe en base al judaísmo, estás en otra religión. Necesitas establecer tu fe en base a los principios bíblicos dados por el único intérprete de la Torá, que es Yeshua HaMashiach. Tenga cuidado con las interpretaciones de los judíos que no reconocen a Yeshua. Entonces, espero que esto esté claro con ustedes para que se dé cuenta que no estamos judaizando en este grupo ni lo vamos a hacer. Y cuando usted estudie Torah, no es para judaizar, sino es para aprender cómo vivir en el reino de Dios. Eso es importante entender. Así que surgió el Nuevo Testamento y ahí tienes un poco de la historia bíblica. Y a partir de ahí, del año 300, recuerde, siempre hubo un remanente. Pero aquí en este punto ya entraron los griegos. Los griegos se convirtieron a Cristo. Muchos romanos, el centurión romano se convirtió a Cristo, pero ocurrió una lucha de poderes porque los griegos siempre han metido en nuestras mentes esa lucha por globalizar, por tener el poder. Esa es la filosofía griega. Entonces hubo una mezcla, pero siempre hubo un remanente. Entra aquí Constantino, aprovechándose de la mezcla, inicia la religión cristiana católica o universal. Este es el desvío más grande que surgió y lo cual Dios lo permitió, porque Dios controla todas las cosas, con el fin de revelar a sus escogidos. Escucha bien esto que le voy a decir: revelar a sus escogidos. Esto quiere decir que a Dios no se le escapa nada, porque si tú escudriñas la Biblia, vas a reconocer bien a las religiones y a Constantino. Roma no es nuestro amigo. Grecia no es amigo de Dios. Ellos son infiltrados. Se han infiltrado tanto que te han hecho creer que a través de ellos vas a encontrar a Dios. Y eso cuando ya lo entiendes, es como pensar que los judíos que han sufrido en el Holocausto, hoy en día estén izando la bandera de Alemania como primera bandera en Israel, y que en Israel establezcan como idioma número 1 el alemán. Eso no tiene sentido, porque ellos reconocen bien lo que pasó en el Holocausto. Y no es que ahora odien a los alemanes, pero para un judío, un alemán es como alguien que obviamente le trae malos recuerdos. Así que no vayamos a pensar que Roma y Grecia te van a acercar a Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para poder filtrar Roma y Grecia de nuestras vidas, tenemos que escudriñar. Vivimos en un mundo de mezcla y en esta mezcla tenemos que tratar de ser remanentes. Eso es importante entender. De aquí también surge el judaísmo rabínico. Escuchen bien esto.
Este judaísmo rabínico empezó a desviarse porque no era ni siquiera el judaísmo que había en los tiempos de Yeshua. No era el judaísmo que había en los tiempos de Yeshua. Pasan los años y en el año 1100, 1200 aproximadamente, surge otro judío llamado Maimónides. Él es quien hizo cosas muy interesantes. Él era un médico, como por ejemplo organizar las leyes de Dios en 613 leyes. Pero le cuento algo, no hay 613 leyes, hay más leyes. Por ejemplo, una de las leyes que no está incluida en las 613 es el tema de no encender fuego en el día de Shabbat. No está esa ley, por eso ya serían 614, incluye a otras más, pero no estoy menospreciando el trabajo que él hizo. Por lo menos él organizó la Torah y sacó 613 leyes. Muy bueno, un trabajo muy organizado y nos ayuda a ver, especialmente a los que tenemos mentalidad de ingenieros, como yo. Me gusta ver eso, pero no voy a seguir las enseñanzas de Maimónides porque él también estableció 13 enseñanzas que definen a la religión judía. Capte bien esto. No estoy hablando del país de Israel ahora, o sea, del país de Israel que está allá. No estoy hablando del reino de Israel, del reino de Dios. Estoy hablando del judaísmo. Maimónides en el año 1100, 1200 estableció 13 leyes que revelan quién es un verdadero judío. Y un verdadero judío en sus preceptos 6 y 12 tiene dos cosas muy fuertes, contradictorias. Estas dos cosas, una de ellas tiene que ver con que Yeshua no es el Mesías. Ellos están esperando a un a un Mesías por primera vez. Eso quiere decir que ellos eliminan a Cristo como el Mesías. Así que tengan mucho cuidado en acercarse a esta religión, al judaísmo. Acérquese al reino de Dios. Eso es diferente. Y gracias al Señor, judíos, latinos, americanos, europeos, muchos de nosotros nos estamos acercando al Señor, al reino de Dios, filtrando el judaísmo, porque sí tiene que haber algo de judaísmo en todo esto, algo de cultura, pero filtrando el judaísmo, acercándonos a Dios sin judaizarnos. Claro, alguien ignorante piensa que cuando uno ya estudia los mandamientos ya se está judaizando, alguien que guarda Shabbat ya se está judaizando. No, no, no. Eso no fue dado a los judíos. El Shabbat fue establecido en los 7 días de la creación. Eso es de las naciones en realidad. Eso es de todo el mundo. 6 días trabajas y uno descansas. Haz la prueba en trabajar 7 días a la semana, te vas a enloquecer en menos de un año. Eso es lo que hicieron los japoneses. Ustedes saben que los japoneses querían establecer días de 10 semanas de 10 días. No aguantaron. Obviamente eso lo hicieron en una sola región y no aguantaron. Porque el cuerpo humano está hecho para trabajar 6 días y descansar uno. Así Dios lo estableció desde el principio. Por lo tanto, es bueno que tú descanses un día. Mejor si lo haces bíblicamente. Bueno, surgen las religiones, surge el judaísmo rabínico y surgen un montón de religiones hasta que el día de hoy hay más de 31,000 denominaciones diferentes y todas proclaman tener la verdad. Pues es fácil de reconocer esto siempre y cuando conocen la Biblia de forma sistemática. Aquí es donde surge, de Roma sale Lutero con la iglesia protestante, que también es otra desviación, un poco menos peligrosa porque por lo menos ahí te dejan estudiar la Biblia libremente. De ahí es donde surge algo que se llama un refugio donde nos han cuidado, nos han amado. Yo mismo soy pastor protestante, estudiado ahí, pero llega un momento en el cual tú evalúas tu vida y te das cuenta que estás en una batalla llamada la batalla de la fe. ¿Qué es fe? La fe tiene un significado que es fidelidad a la Torá. En la fe está basada en dos cosas, la fidelidad está basada en dos cosas, confianza obediente o confiar para obedecer. Si tú dices que tienes fe o tú dices que crees, confías y obedeces. Eso no promueve el protestantismo solamente promueve el confiar en Dios, pero no en obedecerle. Ese es el problema. ¿Cómo puedes confiar y, y no obedecer? Eso va en contra del mismo razonamiento. Entonces, al final obedeces, pero no a Dios, obedeces a la denominación a la cual perteneces. Y no confíes en eso, porque no te va a ayudar. Finalmente,
va a venir después de todo esto, cuando marque Dios el año 6000, cuando finalice el último día, viene el día del segundo éxodo, el cual Dios nos va a sacar como sacó a Israel de Egipto, nos va a sacar de entre todas las naciones. ¿Pero a quiénes? Aquellos que no se han acostumbrado a vivir en la corriente de este mundo, sino han ido en contra de la corriente de este mundo. A ellos Dios va a rescatar en el segundo éxodo. Es así como surge y viene Yeshua, ya no como el Cordero de Dios, sino viene como el león de la tribu de Judá, porque él viene de Judá, el reino prometido a David. David era la tribu de Judá, y pues también Saúl y Salomón. Entonces, Dios prometió a Judá el gobierno. Los judíos van a ser los gobernadores, si es que usted no lo sabía. Ellos son un linaje especial, pero no quiere decir que ellos son los únicos. En Abraham, gracias a Abraham y gracias a la conexión que Abraham ha hecho y ha revelado a Cristo, ahora no hay judío ni griego. Sin embargo, Dios va a cumplir su promesa dada a David, y de David va a salir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es así como viene el Salvador, ya no como cordero, sino viene como león de la tribu de Judá para gobernar a las 12 tribus de Israel. Lo vas a encontrar en Apocalipsis 21:12. Y es así como vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, y todo lo anterior deja de existir. Pasan 1000 años, es donde reina Yeshua por 1000 años con vara de hierro, y al final de los 1000 años viene el juicio del trono blanco, donde ya se establece el final de todos los que no siguieron a este líder, a este político, vamos a decir, porque a veces pensamos que la política es mala, pero la política humana sí es mala, pero la política del reino de Dios es la mejor. Esa política es donde se establece un reino eterno. Si tú eres militante de este reino, pues sí, vas a obtener la vida eterna. Pero si eres militante de un reino terrenal, tal vez obtengas un gobierno de 4 años o de 8 años máximo, pero después te van a derrocar. Así que si promueves algo, promueve el reino de Dios, no un partido político terrenal. Esto te digo porque yo me metí también a la política y me di cuenta que perdí mi tiempo ahí. Así que solamente el remanente se va a salvar. Isaías 10:22 al 23, Romanos 9:27, y pues de esto trata el gran rescate de esta vida. Hasta aquí hemos avanzado bastante, pero por favor, mire, tengo tanto más por mostrarles, así que deme unos minutitos más. Solamente le voy a mostrar en imágenes porque no me va a dar el tiempo y de verdad, pero mire lo que viene aquí. 2 advertencias antes del fin de los tiempos. El fin vendrá con estas señales: cuando venga el evangelio y sea predicado a todas las naciones. Escuche bien esto. Muchos nos han hecho creer que tenemos que predicar el evangelio como primera meta. No es así. No es así. Preocúpese por implantar el evangelio del reino de Dios en tu vida y luego en tu casa. Después en las naciones. ¿Por qué razón? Porque nuestra prioridad no es evangelizar. Eso nos han hecho creer. Nuestra prioridad no es evangelizar. Es si quieres evangelizar, comienza a discipular o evangelizar a tus hijos. Ahí comienza. Y eso es lo que no hemos hecho muchos de nosotros. Yo empecé tarde y gracias a Dios está dando resultado. Y ahora no quiero decir a los hijos grandes que tienen que ahora prestar atención a sus papás. Si tú tienes más de 18 años, ya es tiempo de que pares, mires si estás en el camino o no. No esperes que tu papá te convenza. Ya eres adulto y tú eres responsable de tus actos. ¿Por qué el evangelizar no es la prioridad? Porque en Apocalipsis 14:6 dice que va a venir un ángel del cielo y este angelito va a evangelizar a todas las naciones. Leamos Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman al Señor y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Él va a traer el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el buen mensaje que incluye mandamientos. El evangelio es el buen mensaje que dice: el reino de Dios ha llegado. Ha llegado el reino de Dios. Implica obviamente que gracias a la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos acceso a este reino de Dios. Entonces, un ángel va a resolver el problema de que toda la humanidad vea. Y esto es fácil de entender porque hoy, en este tiempo, si tú quieres ver el Mundial de Fútbol en todas las naciones, lo puedes ver a través de la televisión, a través del Internet. Pero sería diferente entender que un ángel, así como el sol puede mirar toda la tierra en 24 horas,
un ángel va a hacer lo mismo en 24 horas y toda la tierra, desde la punta de China hasta la punta del fin del mundo, va a tener que prestar atención a este angelito. ¿Me explico? Este es un asunto mayor que el terrenal. Fíjese bien. Wow, yo estoy volando en esto, así que por favor, le estoy dando las señales. La primera, escuche bien esto. La segunda señal, primero es que el evangelio va a ser predicado por un ángel. Segunda señal, antes de la segunda venida va a venir primero la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, según la denominación a la cual perteneces, es desviarte de la doctrina bautista si eres bautista. La apostasía para un pentecostal es desviarte de la doctrina pentecostal. La apostasía para un mormón es desviarte de los mormones. La apostasía para un testigo de Jehová es desviarte de la doctrina de los testigos de Jehová. Ninguno de esos términos es la apostasía bíblica, porque la apostasía bíblica es desviarte de la Torá, de la instrucción de Dios. Esa es la verdadera apostasía. Así que si tú estás en esa apostasía, como dice el título de esta última sesión, es tiempo de parar, mirar y ver si estás o no en el camino de las sendas antiguas. Eso es apostasía. ¿Ok? Dice, nadie les engaña en ninguna manera. Versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2. ¿Ok? Nadie los engañe. Recuerden, estamos aquí por causa del engaño que el engañador hizo con Eva. El diablo tiene dos habilidades muy grandes, dos muy grandes. Él es experto en esto, pero tenga en cuenta esto, el engañador no te puede agarrar la mano y hacerte tomar alcohol. El engañador no puede agarrar tus ojos y hacerte mirar pornografía. Lo que él hace es tentarte. Él es muy bueno para engañarte y para distraerte. Esas son las dos habilidades del enemigo. Engañarte y distraerte. Te puede engañar con la misma Torá, con la misma palabra de Dios. Y te puede distraer en la misma iglesia. Aquí mismo te puede distraer. Por esa razón, aquel que cree ser salvo, mire que no caiga cuando. Hoy, no mañana. Cada día viene su misericordia y cada día tú tienes que ver si estás o no en el camino. Así como cuando manejas tu auto, ¿en qué momento tú despegas tus ojos del frente cuando estás conduciendo un auto, especialmente si estás en una highway, en una carretera? Pues si despegas tus ojos por 2 o 3 segundos, podrías matarte y matar a tu familia o a los que están contigo. Es así el camino al reino de Dios. No puedes desprenderte de mirar hacia arriba, mirar al frente. En eso consiste no desviarse de esta apostasía que hay en esta tierra, esta mezcla. Apostasía bíblica es apartarse de la verdad. Eso es la apostasía bíblica. Ok. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Consideren la importancia de las referencias cruzadas. Pura imágenes nada más, no me da el tiempo. Quería avanzar esto más y miren, preparé esto con tantas ganas, pero no me va a dar el tiempo. Entonces, si quieres escudriñar las escrituras, entiende algo, ahí se te va a revelar dos cosas importantes. El camino hacia la vida y se te va a revelar a Dios. Es decir, ¿quién es Dios? Cuanto más se te revela a Dios, más lo amas, más lo amas. Porque todos amamos o todos adoramos a quien conocemos. Yo también he sido líder de alabanza y les digo algo muy triste en la mayoría de los líderes de alabanza. Aunque canten bonito, aunque lleguen a las notas más altas y canten como Marcos Witt o Alex Campos o el que tú quieras, si no conocen las escrituras, están adorando a un Dios creado por ellos mismos. Me explico, en base a un amor platónico y no en base a un amor condicional, porque la primera condición para presentar tu ofrenda, tu adoración a Dios, es la humildad de decirle, Señor, heme aquí tal como soy. Aunque Jesús Adrián Romero cante la canción Tal como soy, si él no conoce las escrituras, él no es discípulo, no es humilde. Por lo tanto, su adoración no llega más que hasta el techo de ese lugar. Adoramos lo que conocemos, decía Yeshua, la mujer samaritana. Me explico.
Entonces, si tú quieres adorar a Dios, acercarte a Dios, necesitas escudriñar las escrituras. No hay otra manera, no hay otra manera. El cantar bonito no te hace candidato a adorador. El cantar bonito es nada más un don. Y si tú no conoces las escrituras, ese don simplemente no te sirve para más que elevar el ego, pero no conectarte con Dios. Las referencias cruzadas son como agarrar información de un versículo bíblico y cruzarlo con otro. Eso es una información cruzada. Entonces, nunca crea la Biblia a través de un solo versículo de la Biblia. Crea la Biblia cuando se cruza información una, dos, tres veces. Cruza información. Es importante. Los investigadores, para encontrar al culpable de algo, no pueden basarse en una sola pista. Necesitan cruzar información y ahí es donde llegan a sus conclusiones. Me explico. Es lo mismo con el estudiar la Biblia. No puedes basarte solamente en una información, necesitas cruzar. ¿Cómo cruzamos? Pues lo mismo que cuando estamos caminando en un desierto. ¿Cómo es que sabes en qué dirección caminar en un desierto? ¿Qué necesitamos para saber en qué dirección estamos? ¿Quién me pone? ¿Qué necesitamos para saber hacia dónde vamos cuando estamos en un desierto, cuando no hay ni siquiera montañas, no hay ni siquiera sol, todo está nublado y estás en un desierto? ¿Qué necesitas? Pues necesitamos una brújula, una brújula. ¿Qué representa la brújula? La dirección a la cual tenemos que seguir. Bíblicamente, esta es la brújula. Déjenme mostrarles esta imagen. Estas son las referencias cruzadas en la Biblia. En los 66 libros hay más de 63,779 conexiones o referencias cruzadas en toda la Biblia. Es por eso que si tú agarras un versículo del Nuevo Testamento, tienes que aprender a cruzarlo y generalmente vas a llegar, fíjense, los cruces llegan siempre a algo que antes dijo, que alguien dijo antes. Me explico, y todos van a llegar a la Torá. La Torá está aquí, esta es toda la Biblia, aquí están los 66 libros. Aquí están los más de, si no me equivoco, 1189 capítulos de la Biblia en toda esta parte. Si lo puedes ver, estoy mostrándoles aquí. Aquí está toda la Biblia. Aquí están los 66 libros de toda la Biblia y fíjese cómo se cruzan. ¿Cuáles son las referencias cruzadas? Todo va a tener que conectarse. La Biblia cuenta una sola historia, no son dos, no son tres, no son 31,000 historias. Es una sola historia. Aquí puedes ver el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Y esto está hecho por dos pastores protestantes. O sea, tienen tanta sabiduría, pero no pueden conectar por falta de humildad. Orgullo espiritual es el enemigo más grande que tenemos. No es Satanás, es el ego, el propio ego. Dios quiere derribarnos a nosotros mismos. Cuando Dios llamó a Abraham, escuche bien esto que le voy a decir. Cuando Dios le llamó a Abraham, dice, sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, Dios en realidad le estaba diciendo, sal de ti mismo, sal de tu ego. ¿Qué es nuestra tierra y nuestras parentelas? Nuestra tierra son nuestros títulos, lo que yo he logrado, las cosas que mi herencia. Parentela es mis amigos, mi educación, todo lo que conozco. Dios le estaba diciendo a Abraham, sal de ti mismo, ven y encuéntrate conmigo para que te encuentres a ti mismo. Dios nos quiere sacar de nosotros mismos para encontrarnos con Él, para que Él nos revele a nosotros mismos. Parece un trabalenguas, pero en eso consiste la Biblia. La pregunta para ti es, ¿te conoces a ti mismo? ¿Saben qué? Ni yo me conozco a mí mismo. Quien me conoce a mí mismo es mi esposa. Mi esposa me conoce mejor a mí que a mí mismo, porque ella conoce bien quién soy yo. No la puedo engañar a mi esposa. Puedo engañar a otras personas, pero a mi esposa no. Es por eso que el matrimonio está hecho para revelarnos este salir vamos a decir, de un lugar falso en el cual nosotros somos lo que cuando somos novio le revelamos al otro. Alguien dice, cuando, cuando estás de novio es como que estás con los ojos medio cerrados, pero cuando te casas ya abres los ojos, porque se llegó el momento de conocerte a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo necesitas preguntarle a tu cónyuge. O en otro caso, a tus padres. Ellos te conocen también.
Y no es malo eso, es bueno, nada más que sería malo si tú no tienes la humildad de reconocer tus errores delante de aquellos que te los revelan, obviamente para ayudarte. Pero si te los revelan para hundirte, no, 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 eso es otra cosa. Pero fíjense las referencias cruzadas de la Biblia, son muchísimas. Por lo tanto, y creo que aquí vamos a llegar, la suma de la palabra del Señor es la verdad. ¿Quieres saber la verdad del rescate de esta vida? Tienes que estudiar toda la escritura. De verdad, hermanos, tengo mucho más por mostrarles, mucho más por enseñar, pero esto es suficiente. Hasta aquí hemos llegado y pues vamos a Vamos a orar. Vamos a orar. No me da más el tiempo. Permítame orar. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti, Señor, en esta tarde, en esta mañana, perdón, para entregarte nuestras vidas y los que quieran también entregar nuestro ego. Ayúdanos a descubrir la verdad a través de la revelación de tu palabra, escudriñando tu escritura. Que a partir de hoy podamos nosotros ser parte de este reino, saliendo de nosotros mismos para encontrarte a ti y que tú seas revelado a nuestras vidas para que nosotros nos podamos conocer y podamos saber nuestras debilidades para ser fortalecidos en ti. Ninguno de nosotros es igual al otro, somos únicos, creados, originales. Ayúdanos a no imitar a nadie, sino a ser y a cumplir el propósito por el cual tú nos has creado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestros dones, nuestras profesiones, nuestros títulos, nuestros logros no nos alejen de tu Torah, de tu esencia, y perdamos el reino de Dios. Qué mala inversión es ganar a todo el mundo y perder el alma. Ayúdanos, Señor, a no hacer este pésimo negocio y ayúdanos a conectarnos con la política del reino de Dios, donde hay instrucciones, donde hay mandamientos. Ayúdanos, Señor. Y también a tener el valor, ayúdanos, de ir contra la corriente, pero no contra las personas, ni contra los pastores, ni contra los judíos, ni contra nadie, sino compararnos a nosotros mismos, parar nosotros mismos y no atacar ni culpar a nadie, sino evaluarnos, tener la capacidad de asumir nuestras responsabilidades, como el segundo Adán, como David, y no ser como Saúl, quien culpó a los demás, no ser como Adán, quien culpó a Dios y a su mujer. Ayúdanos a ser como David, como Yeshua, y asumir nuestras responsabilidades en este gran rescate de esta vida. Amén y amén. Te lo pedimos en nombre de Yeshua. Amén.